Entonces, ya que hicimos el recorrido general por los periodos de tiempo, entonces voy a hablar de las piezas específicas que elegí para profundizar. Entonces, primero tenemos a la Venus de Willendorf. La pieza artística fue esculpida en piedra caliza y tiene una antigüedad de unos 25.000 años, lo que la hace una de las piezas más antiguas y famosas de la historia. Lo que se quiere resaltar de esta figura son sus atributos femeninos, aquellos que son los que dan la vida. Entonces vemos el tamaño de los senos y las caderas. Al contrario de estas partes más destacadas, el resto del cuerpo se encuentra elaborado con menos detalle, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí y en la parte de la cabeza, que no tiene ningún detalle y más bien está como cubierta por lo que parece ser como un gorro. La escasa tensión mostrada en el resto del cuerpo hace pensar a los investigadores que no se quería representar una persona en concreto, sino más bien una imagen de los órganos reproductores femeninos. Entonces no una mujer particular, sino las mujeres en general es como dadoras de vida, ¿no? Por eso siempre se ha relacionado a la Venus de Willendorf con la fertilidad, y de ahí la creencia de que se trata de una ofrenda a la diosa de la fertilidad o a las mujeres en sí. Si bien esta hipótesis es la que más se ha mantenido a través de los años, los historiadores y arqueólogos no pueden estar totalmente seguros de qué es lo que esta estatuilla representa o cuáles son sus propósitos u orígenes, ¿no? Pero digamos, lo que acabo de mencionar es lo que, a lo que más apunta la evidencia. Esta es, como había mencionado al inicio de la exposición, una de las Venus paleolíticas, y de estas estatuillas de la fertilidad hasta la fecha se han encontrado 144 en Europa y en Asia. Continuamos entonces con el moscóforo. La escultura del moscóforo está fechada entre el 570 a.C. y el 520 a.C. de autor desconocido. Podemos encasillarla dentro del estilo arcaico griego y en la actualidad se encuentra expuesta en el Museo de la Acrópolis de Atenas. El moscóforo cumple con muchos de los convencionalismos utilizados en el arte arcaico griego y que se utilizaban en las representaciones de los kuroi, como ya había mencionado, o jóvenes atletas, como la ley de la frontalidad, como podemos ver aquí, hacia donde está mirando, también la seriedad de la escultura, que es rota únicamente como por esta pequeña sonrisa que tiene la escultura, los volúmenes geométricos que podemos ver en el cuerpo, la pierna que va como hacia adelante, lo que se hacía para dotar a la escultura de cierto movimiento, de cierto dinamismo. Pero entonces tenemos algo interesante, y es que el moscóforo tiene como un elemento innovador, y es que es la primera escultura que incluye animales, como podemos ver aquí el ternerito. Esta escultura también viene con una inscripción y dice que es una ofrenda de Rombos, hijo de Pales, a la diosa Atenea. Entonces la escultura representa el momento en el que un joven porta un ternero para ofrecérselo a la diosa en sacrificio. Por tanto, el significado de la escultura sería principalmente religioso. Seguimos con el discóbolo. Entonces el discóbolo es la denominación convencional de una famosa escultura griega realizada por Mirón de Leuteras en el año 450 a.C. El discóbolo es una escultura de bulto redondo que representa a un atleta justo en el momento de preparación para el lanzamiento del disco, que era una de las competencias atléticas legadas por la antigüedad clásica. Podemos ver la serenidad y seriedad en el rostro, y esto nos habla de qué intenciones tenía el autor, ¿no? Que era representar no un sentimiento, sino el ideal de la belleza perfecta, que se expresa en la simetría, la proporción y el equilibrio del cuerpo en su conjunto, como podemos ver la armonía de la escultura, tal como corresponde a los valores plásticos del periodo clásico griego. Entonces lo que busca representar el discóbolo no es un atleta cualquiera, sino el atleta ideal. Tal era la importancia social y cultural de los Juegos Olímpicos y de las competencias atléticas en aquella generación. Entonces podemos ver cuál era el papel que se le daba, como ya mencioné, tanto a esta parte atlética como a la composición plástica. Continuamos con el Jardín de las Delicias. Entonces esta es una pintura que me llama mucho la atención. Si la han visto saben lo difícil que es como abarcar
cada uno de los detalles que la componen, porque pues son muchas cosas, entonces decidí como mencionar algunos detalles particulares y algunas generalidades. Entonces el Jardín de las Delicias es del pintor holandés Jerónimo Bosch, o como nosotros lo conocemos, el Bosco. Es un tríptico pintado al óleo sobre 3 tablas. La tabla del centro es la más grande y estas tablas se pueden cerrar sobre la tabla del centro. Uno de los primeros espectadores de la pintura fue un viajero que pasó por el Palacio de los Nassau y la describió como una invitación al placer. Luego ya el cuadro, cuando es propiedad de Felipe II, llega al Escorial en el siglo XVI y Fray José de Sigüenza, al verla, la describe como un catálogo de pecados terrenales y castigos diabólicos, una severa advertencia sobre lo efímero de los goces humanos y los peligros de la carne. Entonces, mencionando como algunos detalles, aquí la tenemos más de cerca. Entonces, por ejemplo, en esta parte podemos ver que todas las personas se encuentran desnudas, ¿no? Por eso la elegí. Se encuentran teniendo relaciones por parejas, entre tríos, entre grupos, no importa si las personas son blancas, negras. Se ve también que están rodeadas como de frutas muy grandes, como por ejemplo aquí, aquí. Entonces estas frutas tienen significados también. Por ejemplo, las fresas y las moras son símbolos del amor. Los madroños significan el placer fugaz, las cerezas tenían connotaciones fálicas. Podemos ver cómo las frutas le sirven a las personas como hogar. Por ejemplo, aquí. También tenemos la imagen, por ejemplo, de este búho y aquí también. Entonces, los búhos se representaban como figuras que llamaban al mal. A la izquierda, como podemos ver aquí, vemos a aquellos que han tocado o escuchado música profana siendo torturados por sus propios instrumentos. Le voy a hacer zoom. Aquí, como podemos ver. Y tenemos también los castigos para los vicios de la época, que eran los juegos, como podemos ver en este pedacito específico. Entonces, por ejemplo, también aquí tenemos el pájaro azul que come pecadores mientras los defeca. De esta pintura se pueden decir realmente muchísimas cosas. Entonces les dejo el link para que puedan verla con más detalle. Entonces pasamos a la última obra que elegí, que es la creación de Adán. Entonces la creación de Adán es una de las pinturas al fresco de Miguel Ángel Buonarroti que decoran la bóveda de la Capilla Sixtina. La escena representa el origen del primer hombre, Adán, como podemos ver aquí, y forma parte de una sección pictórica de 9 escenas basadas en el libro del Génesis del Antiguo Testamento. Entonces lo que tenemos aquí es que Dios, tras haber creado la luz, el agua, el fuego, la tierra, todos los animales y los seres vivos, decide crear un ser que sea igual a él, a su imagen y semejanza, que algunas personas traducen como un crearse de nuevo a sí mismo. Entonces llega a la tierra en una nube rodeado de ángeles, y en esta ya está la figura de Adán esperándolo, ya moldeada, esperando a ser inyectada de vida. Algunos teóricos consideran que esta figura que vemos aquí atrás, esta rojita, sería la representación de un cerebro humano, mientras que otras personas suponen que se trata más bien de un útero femenino, ¿no? Entonces, siendo la tela verde que cuelga, esta que vemos aquí, un símbolo del cordón umbilical que acaba de ser cortado. Y eso sería todo. Estas fueron las pinturas y obras que yo elegí para profundizar sobre mi tema de los desnudos. Muchas gracias.